¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer en divoxradio.com. Buenos días, estamos de vuelta aquí con nuestro invitado, Santiago Campos. Bienvenido, Santiago, un gusto, Santi, para los amigos. Un gusto tenerte acá. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola a todo el equipo de D-Box y también muy contento de estar acá en esta linda mañana desde Paraguay. Te decía Pablo, estamos con los primeros días de fresco, así que disfrutando de este clima y también eh, con la emoción de esta conversación donde sé que vamos a salir viendo cosas que no veíamos y vamos a ir en una dirección que en este momento es todavía impredecible e impensable. Pero voy a presentar un poco a Santiago. Santiago es director ejecutivo de Arca Latam. Él puede hablar un poco más de Arca y como lo que hace, pero una empresa que, que se dedica al hackeo político, al hackeo social, ¿ya? Juntando la evolución cultural con distintos paradigmas, distintas formas para poder abordar. Es parte de la red de Global Shapers del Foro Económico Mundial en Asunción. Fue cofundador de Sistema B en Paraguay y, y tiene menos de 30 años. Entonces, es una, es una de las fuerzas jóvenes que está llevando movimiento, que está trayendo movimiento, trayendo insight a un mundo que está requiriendo, como, tal como decía en la presentación inicial, a un mundo que está requiriendo que esto sean problemáticas de lo común. Ya no nos sirven esas divisiones de, de los jóvenes y los mayores, somos todos en esta gran nave espacial que es la Tierra y que si se acaba para todos. Entonces, vamos a estar conversando sobre eso, vamos a estar conversando sobre qué, cuáles son algunas pistas para poder ir abordando esto también. Ujú. Sí, así es, Pablo, y también decir quizá que hoy tenemos más preguntas que respuestas. En ese sentido, somos más una startup, un laboratorio, que una empresa como constituida y con un modelo muy claro de intervención, etcétera. Ahora estamos aprendiendo juntos en este proceso y bueno, es muy entretenido y es parte de lo que vamos a compartir hoy. Santi, como, quisiera como así, una de las preguntas que le hago a todos los invitados tiene que ver con cuáles son las señales evolutivas que tú estás viendo, digamos, de qué, de qué a qué está cambiando este contexto social, cómo, y cuáles son, cuando cambian los contextos sociales, hay manifestaciones, digamos, que son sanas, que son luminosas, que nos llevan, aparece un desarrollo tecnológico que nos permite vivir más, que aparece una vacuna rápidamente, eh, pero hay algunas manifestaciones que tienen que ver con esos procesos de cambio y resistencia al cambio, digamos, de vida y Ujú, muerte, un proceso cíclico, que lo que está muriendo se va a resistir a seguir muriendo. La forma tradicional de hacer las cosas va a seguir resistiéndose porque ha funcionado, porque ha tenido resultados. Entonces, cuando tú miras lo que está sucediendo en Paraguay y en Latinoamérica, como, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué está apareciendo? A, a mí me gustó mucho la introducción que hiciste, Pablo, ¿verdad? Un poco desde una perspectiva histórica, casi que precolonial, si se quiere, ¿verdad? Y yo me acuerdo de una analogía que usaba un amigo también y decía él que en Latinoamérica nos pasó también algo, en América nos pasó algo en todo el continente, que es que cuando vinieron los españoles, mientras nosotros estábamos entretenidos mirándonos al espejo, ¿verdad? Porque aparecía el espejo como un elemento que antes no existía, que parecía mágico, donde podíamos reflejarnos, donde podíamos vernos. Estábamos distraídos, estaba cambiando todo el sistema que nos regía alrededor. Y solíamos utilizar esta analogía, ¿verdad? De alguna forma, para dar cuenta de cómo en este mismo momento donde estamos mirando la selfie, ¿verdad? Estamos mirando nuestra cámara del celular o esta pantalla negra, ¿verdad? Como lo trae Black Mirror, de alguna forma estaba cambiando el mundo, está cambiando el mundo a partir de los cambios tecnológicos, ¿verdad? Y esa es una ola que se viene hace ya muchos años
que hoy solamente está más acrecentada, a lo que se suma al contexto que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Donde de alguna forma hay un factor que puede ser comprendido de forma externa, que viene a alterar nuestras condiciones de vida y cambiarlo radicalmente, ¿verdad? Un factor que hace que yo, por lo menos hoy, tenga la sensación de que estamos más en aquello que está muriendo que en aquello que están haciendo, ¿verdad? Y eso, estar en aquello que está muriendo, trae consigo un nivel de tensión, de estrés, de incapacidad de ver en perspectiva, que muchas veces pareciera que nos lleva a un nivel de tensión mayor, ¿verdad? Que llegamos a un punto donde la única forma de salirnos es romper todo y reconocer que no hay salida, ¿verdad? La pregunta es qué hacemos en esas situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de los liderazgos en esos momentos, ¿verdad? Yo siento que como región estamos también viviendo eso, ¿verdad? Estamos viviendo un periodo de cambio radical, de cambio económico y también de cambio político, cultural, que requiere que sea gestionado, y desde ARCA creemos profundamente que la única manera de gestionar o de intentar gestionar sanamente es si lo hacemos desde los liderazgos, si lo hacemos desde la perspectiva cultural, si lo hacemos desde las élites, ¿verdad? Y creemos que la forma de hacer eso es a través probablemente de la utilización de insumos, herramientas, miradas o paradigmas que permitan acompañar procesos conscientes de evolución cultural, ¿verdad? Y creo que de eso es parte de lo que vamos a hablar también hoy, Pablo. Cuando, cuando aparece la conversación de las élites, cuando nosotros escribimos el libro con Daniel, La Nueva Élite, el 2014, eh, hubo mucha reacción en torno a como, bueno, ¿por qué las élites? ¿Ya? ¿Por qué las Ujú. élites si esto es un cambio para todos? Pero parte importante de los procesos de evolución cultural tiene que ver con reconocer, y de ahí que vamos a tomar en el segundo bloque, digamos, el enfoque del hackeo, ¿ya? En reconocer cuáles son las estructuras que están vigentes, cuáles son las estructuras y cómo funcionan esas estructuras que están vigentes. Porque cuando nosotros llegamos a las élites a conversar vamos por el cambio social y el bottom-up, digamos, y vamos a hacerlo de abajo hacia arriba, lo que va a suceder es que van a cerrar sus puertas, van a poner sus rejas alrededor, van a construir los muros alrededor del castillo, poner unos cocodrilos alrededor para que no pase nadie. Y eso no sirve. O sea, te van a poner el firewall y por eso se necesita el hackeo, Exacto. digamos. O por eso se necesita el caballo de Troya, de alguna forma, digamos, que logre entrar y que no tiene que ver con un concepto de hackeo para causar daño, digamos, ni el caballo de Troya para poder ganar la guerra. Pero poder entrar y viralizar el meme apropiado que permita como nuevos futuros, que permita Ujú. nuevos futuros posibles. Y ahí, en el proceso de cambio, sucede mucho cuando estamos solucionando lo que nos toca vivir con la forma que estamos abordando, estamos en zona de confort. O sea, seguimos haciendo aquello que sirve. Pero cuando empiezan a aparecer otras olas culturales que tienen otras lógicas para resolver, empieza a aparecer una tensión. Ya hay algunas cosas que funcionan y algunas cosas que hay llamados, tensiones, como algunas pistas, que dicen como por aquí hay otro camino. Por ejemplo, empieza a aparecer en las organizaciones cuando aparece todo lo co, ¿ya? Y empieza a Ujú. aparecer la colaboración, la co-creación, y que tiene que ver con un paradigma emergente que va un poquito más allá de solamente el del logro. Y aparece la innovación abierta como una tremenda pista, ¿ya? Ya no solamente el experto va a hacer la innovación en su oficina, sino que la va a hacer en conjunto con sus stakeholders, trabajadores, proveedores, digamos, socios, los stakeholders, todos pueden dar ideas. Y eso amplía la perspectiva. Pero cuando esa pista no es lograda agarrar para pasar a un estadio siguiente, lo que empieza a suceder es esta sensación de atrapamiento, que es en la que Exacto. estamos en Chile, que es en la que estamos en Paraguay, que es en la que estamos en Colombia, que es en la que estamos en varios países de Latinoamérica, en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular. Y es ahí donde lo que, lo que se está muriendo no quiere morir y lo que está viviendo es demasiado marginal, lo que está pareciendo demasiado marginal todavía para tener la fuerza para poder generar ese calor. Ujú. Y eso Ujú. puede terminar en un choque, y que fue lo que nosotros pusimos en el libro de La Nueva Elite. Dijimos, el 2020 viene un choque cultural en Chile, digamos, porque estamos entrando en esta tensión,
y no está apareciendo Lindsay. Eh, cuando, cuando tú habláis de Arca, cuando tú hablas de Arca y de lo que se está haciendo, digamos, en ese espacio, ¿cómo están abordando eso de alguna forma? ¿Cuáles son las piezas que están moviendo? A ver, yo creo que definitivamente una de las cuestiones que está entrando en colisión tiene que ver probablemente con la lógica cultural basada en el poder, ¿verdad? Que probablemente le dio origen a todos los sistemas dictatoriales que están alrededor nuestro y que viven dentro nuestro, que viven en nuestra memoria como latinoamericanos, en nuestra memoria como paraguayos, en mi caso también, que siento que hoy está dando como un último manotazo, unos últimos manotazos cada vez más fuertes, ¿verdad? Y donde pareciera que hay un contexto que está observando y diciendo esto viene para quedarse, ¿verdad? Esto viene para quedarse y quiere venir a volver a instalarse como forma de resolver la realidad, ¿verdad? Cuando si miramos de esta perspectiva sabemos que no existe contexto para que esa forma funcione, ¿verdad? Y es una receta para más caos, una receta para más dolor, una receta para más tensión. Entonces, nosotros desde ARCA, de alguna forma, parte de lo que venimos asumiendo es que la evolución cultural existe, ¿verdad? Y se da así como la vida que sucede, ¿verdad? Y existe en la medida en que eh, eh, hay partes que empiezan a replicar comportamientos de otras partes, ¿verdad? Y la pregunta es cómo hacemos para que esto suceda en términos sociales, en términos de gran escala. Y de ahí es que creemos que la única manera de abordar es desde las élites, ¿verdad? Porque finalmente son las élites las que tienen eh, la capacidad de mostrar, en caso de que estén en ese rol, ¿verdad? De mostrar un camino, de mostrar perspectivas, de mostrar miradas que permitan que se amplifique, ¿verdad? Y creemos que transitar ese proceso de aprendizaje sobre cómo hacer que suceda un proceso evolutivo cultural a gran escala es parte del corazón de la propuesta de ARCA, ¿verdad? Hoy, en tu caso, Pablo, en mi caso, en algunos momentos también me tocó participar. Hoy ya no estoy haciendo eso porque estoy con esta ocupación, ¿verdad? Pero podemos vivir en carne propia la experiencia de haber pasado por el acompañamiento a un sistema organizacional, quizá un poco más cerrado, un poco más chico, en su cambio cultural, ¿verdad? En su cambio evolutivo, ¿verdad? De pasar a tener una estructura probablemente de dominio, de jerarquía burocrática, compartimentada, a una lógica de colaboración, a una lógica más abierta, abriéndose al mundo que se viene, ¿verdad? Y acompañar ese proceso toma probablemente unos años, unos meses. Sabemos que se puede, ¿verdad? La pregunta que tenemos nosotros en este momento desde ARCA es cómo llevamos eso a una escala social, cómo llevamos eso a un ámbito democrático, a un ámbito de la convivencia, a un ámbito donde existen actores de relevancia y de peso que requieren que sean acompañados, ¿verdad? Y esos actores son probablemente, o debieran ser actores de élite de alguna forma, debieran ser los liderazgos. Y la pregunta que tenemos de ARCA es cómo acompañamos a estos liderazgos en su proceso evolutivo cultural eh, como mecanismo de hackeo hacia la evolución cultural de la sociedad, ¿verdad? Y estamos haciendo esto en Paraguay. ARCA nace con un grupo de amigos en Paraguay que veníamos participando, algunos del mundo de la publicidad, en mi caso del mundo del emprendimiento y también de la participación ciudadana, donde habíamos acompañado movilizaciones ciudadanas, promovido ciertas conversaciones en el ámbito digital para acompañar procesos de cambio sociales, legislativos, etcétera. Y parte de lo que veíamos es que emergía el mundo de la empresa social como una forma de hacer política, ¿verdad? Como una forma de hacer política donde ciertos actores que antes probablemente tenían que decidir entre dedicarse a la ONG, dedicarse a la política o, si vamos un poco más probablemente atrás, ¿verdad? Dedicarse o vivir una vocación religiosa desde Latinoamérica, ¿verdad? Que veíamos que hoy parte de lo que estaba cambiando tenía que ver con que había una forma de hacer eso que ya no era ni la ONG ni la política, ¿verdad? Porque la política estaba atrapada en su propio círculo vicioso. Y esa forma tenía que ver con la nueva economía, tenía que ver con la empresa, tenía que ver con la empresa social, con la economía como una forma de entregar valor y generar impacto positivo en lo económico, en lo mental y lo social. Desde ahí nos conectamos y personalmente empiezo a ver a la empresa social, a las organizaciones como justamente, si uno lo mira desde perspectiva, trae esta línea gris que vos traías al inicio entre lo público y lo privado, ¿verdad? Entre cómo una institución privada
se ocupa de gestionar su impacto y de generar un impacto positivo, ¿verdad? Nosotros mirando esto de Arca decimos, nosotros también sentimos algo de eso, sentimos que la política partidaria, ¿verdad? O la política, participar en la política a partir de cargos electivos, en este momento significa hacer más de lo mismo, ¿verdad? Significa llegar o participar en un proceso donde estamos más metidos en el cómo llegar que en el qué hacer cuando lleguemos, ¿verdad? O qué hacer cuando llegan estos actores. Y eso da cuenta también de un diagnóstico, si se quiere, que podemos ver en Paraguay y que probablemente es muy común para muchos países de la región, que tiene que ver con la ausencia de una visión estratégica de futuro, que tiene que ver con la ausencia de una narrativa de futuro como país y como región. Y claro, qué difícil es ver el futuro cuando estamos viviendo un contexto de crisis y de tensión sin precedentes. No solamente porque está cambiando nuestra matriz productiva, probablemente como países, sino también porque estamos viviendo una crisis total sin precedentes sanitaria, económica y social, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros en NARCA venimos a decir, queremos hacer de manera intencional, queremos encontrar y constituir para eso un laboratorio que nos permita construir proyectos, generar investigación, de alguna forma, construir proyectos, generar investigación y aprender a cómo llevar el enfoque evolutivo cultural a la innovación política, al servicio de la innovación política. Entendiendo la política de una lógica más ampliada, de una lógica del impacto público, probablemente de forma intencional. Y parte de eso, Pablo, entiendo que es lo que vamos a hablar también en el siguiente bloque, que estamos aprendiendo, que venimos haciendo hasta acá y cómo, y hacia dónde creemos que va la cosa de alguna forma. Algo relevante ahí que tiene que ver cuando aparece la conversación de las élites, y que lo vamos a tomar ahora en el segundo bloque, es como, ¿cómo hacemos que escuchen? ¿Cómo se logra hacer que escuchen? ¿Ya? ¿Cómo logramos hacer que nos escuchemos? Y no estemos de alguna forma, no solamente las élites, pero las élites lo que tiene es la posibilidad de cambiar su forma de tomar decisiones y por lo tanto impactar de forma muy grande. Es distinto que si yo en mi casa decido cambiar, no comprar más champú en frasco porque resulta que contamino, a que si un gran tomador de decisiones decide no ocupar más plástico. O sea, el impacto es distinto. Y eso tiene que ver con la pista del hackeo. Y ahí vamos a ir conversando sobre las problemáticas de lo común, sobre el hackeo, en el segundo bloque junto con nuestro invitado Santiago Campos. Así que vamos a una nueva pausa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y seguimos en unos momentos.